Hola, buenas tardes a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Laura Jiménez y soy abogada de migración. Y para aquellos que siguen mis videos, bueno, bienvenidos a nuestro espacio. Hoy escogí este día para responder preguntas y dudas y aclarar sobre el tema de los cierres de cortes para cubanos con 220A. Nos han llamado muchas personas constantemente, llegan consultas constantes, incluso de clientes de la oficina. Bueno, ¿cómo puedo cerrar mi caso? Escuché que mi amigo cerró su caso en la corte, que con un notario presentaron una moción para cerrar el caso y se lo aprobaron. Bueno, lamentablemente todos los casos son diferentes, no todos los casos son iguales. Y la realidad es que la Corte de Inmigración tiene políticas o tiene reglas establecidas que tienen que seguir los fiscales y los jueces a la hora de aprobar un cierre, ya sea administrativo de la Corte o un cierre total de la Corte retirando los cargos. ¿Quiénes califican para un cierre de corte de manera automática al día de hoy? Bueno, al día de hoy, aquellas personas que entraron al país con una 220A y entraron antes de noviembre del 2020, no tienen un récord criminal y no tienen ningún factor negativo en su caso, pues van a poder solicitar este cierre de corte, ya sea a través de una moción o a través de un escrito de una solicitud de discreción procesal con el fiscal. Generalmente estos cierres no son tan expeditos a veces, tardan un tiempo, ya que en dependencia de donde la corte esté situada y de los fiscales y de la carga de trabajo que tengan o de la carga de casos, a veces pueden demorar en ser aprobados entre 60 y 90 días. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que entraron después de noviembre del 2020? Bueno, estas personas al día de hoy no califican para un cierre automático. Estas personas tienen que demostrar que tienen una petición familiar I-130 aprobada. ¿Y quién es el familiar que los puede calificar para esa petición? Bueno, puede ser una mamá o un papá ciudadano americano, o un esposo residente o ciudadano americano, o un hijo mayor ciudadano americano. Los hermanos no califican para este tipo de proceso en la corte para el cierre. ¿Por qué? Porque no califican para el perdón de la 601A. Eso no hay un argumento legal que presentar a la corte. Tenemos ya algunas preguntas, algunas personas que están conectadas. Aquí tenemos a Maylin. Saludos desde Cuba. Abogada Laura, mi hijo entró en 2020, cruzó frontera, tuvo miedo creíble, pagó una fianza y con ICE y salió con un documento NTA, segunda casilla. Tiene corte para el 2026. Está estudiando, trabajando, paga taxes, es enfermero. Ok. Bueno, esta es otra pregunta muy interesante. Si él entró en el 2020 y tiene una segunda casilla y tiene una corte para el 2026, si la fecha de entrada fue antes de noviembre, su hijo puede calificar para esta solicitud de cierre de corte. Siempre también hay que asegurarse para una solicitud de un cierre de corte, la persona tiene que haber cumplido con haber presentado su asilo y tiene que haberse tomado huellas. Si los fiscales no tienen el récord de que la persona asistió y cumplió con la cita de las huellas, no van a poder aprobar el cierre de corte. Anielka, gracias por contactarnos, Anielka. Dices que te llegó un aviso que te van a sacar el calendario máster por una I-130 pendiente. ¿Cuáles serían las opciones después de esto? Bueno, si tú tienes una 220A, Anielka, o tienes cualquier otro documento de entrada que no sea un parol o una I-94, o sea, tienes una 220A, tienes una fianza, algo que al día de hoy no es legalmente, no te hace legalmente elegible para esa residencia, una vez que tú salgas de la corte con ese I-130, tú tienes varias opciones. Una de ellas es continuar con ese asilo con UCIS, si ese asilo nunca fue escuchado por UCIS, ¿ok? Para que ese asilo te continúe protegiendo, entre tanto tú logras resolver una residencia. Lo otro es, en lo que ese asilo está pendiente con UCIS, someter entonces el perdón, la 601A. Lamentablemente la 601A está tratando de ser procesada entre 3 y 5 años. Entonces hay muchas personas que no prefieren pasar por este proceso tan largo y sobre todo no quieren pasar por este proceso tan largo porque al final tienen que regresar a su país de origen a hacer la entrevista consular. En mi opinión,
todo este desastre de la 220A se va a resolver mucho antes de que uno de estos perdones sea aprobado. Marilyn, si entraste en diciembre del 2021, no entras dentro de los casos que no son prioridad. So, tienes que tener un familiar que te califique para poder solicitar ese cierre de corte una vez que una I-130 sea aprobada. La otra forma en que la persona puede calificar para un cierre de corte es por razones humanitarias. Hay personas que en algunos casos se logra negociar con el fiscal, madres solteras con hijos menores de edad, si esos hijos a veces tienen problemas de aprendizaje, problemas de salud, si es un grupo familiar donde a lo mejor hay un familiar muy enfermo, también se puede solicitar esa discreción procesal al fiscal, aunque a veces es difícil obtener un cierre, sino más bien lo que se obtiene a veces es posponer un juicio final o quizás cerrar el caso únicamente momentáneamente. Hola Adriana, buenas tardes. Dices que ICE te soltó con una 220A, pero UCIS te dio parol. Pues me envió una carta pidiéndome evidencia, o sea, las huellas, fotocopia de mi pasaporte y la I-94. Tengo corte en agosto y UCIS recién me informó que está trabajando nuevamente en mi caso. ¿Qué debo hacer? Adriano, si tú tienes la residencia pendiente con UCIS y la corte está abierta, pero tú entraste de manera ilegal, mi recomendación es intentar cerrar esa corte para ver de qué manera entonces UCIS puede continuar procesando tu residencia. Hay algunos casos muy remotos aún en los que UCIS ha aprobado residencia con la corte abierta. Yo tengo un caso específico en que hace 3 meses UCIS me aprobó una residencia días antes de la audiencia máster. So, existen los milagros aún, vamos a tener paciencia y vamos a ser positivos. Adriana, no sabría decirte si eres de los casos que se equivocaron o no, porque la verdad es que no he revisado otro expediente y no he revisado un folio. Generalmente en los casos donde UCIS logra determinar que hubo un error al momento de liberarlos en la frontera con 220A, en lugar de haberlos liberado con un parol, ustedes van a ver en el FOIA una anotación interna con el logotipo de UCIS arriba, donde explican muy sintetizado precisamente esto. La persona fue liberada con una 220A, estaba sujeta a una deportación expedita, debía haber sido liberado con un parol. Bueno, yo creo que se acabaron las preguntas. Me da mucho gusto que hayamos podido tener este espacio, que haya podido aclarar algunas de sus dudas. De nuevo, me gustaría aclararles que los cierres de cortes no son a veces tan fáciles como los dibujan afuera. Cuando usted se acerca a un abogado para solicitar un cierre de corte, ese abogado tiene que cumplir con las reglas de la corte. Por lo tanto, si la regla de la corte no dice que usted califica para ese cierre, el abogado no puede presentar esa moción o esa solicitud porque está yendo en contra de su licencia y de su compromiso de representar la ley. Buenas tardes a todos y los esperamos el próximo martes a las 5 con más dudas para aclararles.